El mensaje de hoy se ha titulado Querer bendiciones sin buscar, ahí dice ella, al quien bendice, pero es sin buscar al que bendice. A veces somos como materialistas, ¿no? Y inicio este mensaje con el versículo bíblico que está en Mateo 6:33. Primeramente, ¿cómo dice? Más primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Muchas veces queremos las añadiduras y buscar después el reino, o la bendición e irnos detrás de la bendición, pero el Señor no funciona así. El mensaje del domingo pasado fue un mensaje que todavía lo tengo acá, en mi mente y en mi corazón, porque fue un mensaje directo. ¿Dónde estamos parados? ¿Sobre qué estamos parados? ¿En la roca que es Cristo o en la arena movediza? Porque a veces nos paramos en la arena y vamos detrás de la bendición y no seguimos la roca, que es el que nos fortalece y que nos lleva siempre adelante. Y hay algo especial, que cuando seguimos al Señor, a pesar de las circunstancias, de las situaciones y lo que tengamos en nuestra vida, Él siempre nos bendice. Pero pensamos que la bendición es lo económico, lo material, el lujo, lo que tengamos acá que se pueda palpar. La bendición es que podamos estar vivos. La bendición es que tengamos libertad para oír la palabra. La bendición es que tengamos un lugar donde congregarnos. La bendición es que tengamos una iglesia con doctrina sana. La bendición es que tengamos un grupo de amigos, de hermanos, que juntos nos fortalecemos a pesar de la situación, de las circunstancias y de todo lo que el mundo o el enemigo nos pueda mostrar. Pero tenemos que ser fieles a su palabra. Fieles a su palabra. Bendito Dios. Y no voy a hablar sobre Mateo hoy, sino el libro de Ezequiel, capítulo 47. Profeta Ezequiel, capítulo 47. Y vamos a empezar viendo los versículos 9, el 10 y el 12. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, para que Él nos dé en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu la sabiduría de entender lo que tiene para hoy. Dice así su palabra. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrara en este río. El verso 10 dice, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Y el versículo 12 termina diciendo, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Palabra del Señor. Pero no crean que el mensaje es hasta ahí. Empecé por este lado porque todo el mundo quiere ver la bendición. Quiere el final. Queremos ver qué pasa. Es como la persona que lee un libro, pero primero el prefacio y el final. Pero no leen el resto de los capítulos. Porque queremos adelantarnos a la situación. Queremos ver lo sabroso, lo bueno. Pero para recibir lo bueno, para tener lo sabroso, para disfrutar de lo que Dios tiene, tenemos que pasar por un cierto proceso. Y ahí es donde no nos gusta el proceso. Ya se va a poner el pastor a hablar de las cosas que... No, todos pasamos por un proceso. A largo plazo, mediano plazo o corto plazo, pero hay un proceso. Porque es que Dios quiere probar nuestra fe. Quiere probar de qué estamos hechos. Quiere probar
en qué estamos parados, si es en la roca o en la arena. Y sobre todo, en quién creemos. Porque eso es lo importante. ¿En quién crees tú? Vamos ahora a lo que realmente nos debe interesar. Ezequiel 47, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían por el lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Primero. Midió otros 1000, y me hizo pasar luego pasar las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Las medidas del agua, y ahí es donde quiero detenerme un poco. Los primeros 500 metros, que es lo que dice en la medida que ellos utilizan acá, el agua estaba y le llegaba al profeta a las rodillas, a los tobillos, perdón. Todos hemos ido a la playa, aquí en los lagos o en el mar cuando hemos tenido la oportunidad, y está uno en la arena, está tranquilo, cuando se viene el agua y mojan los pies, y ya han visto los niños que tan pronto viene el agua salen corriendo. O hay gente que está ahí y cuando sienten el agua fría como que echan para atrás. El Señor quiere, desea y anuncia a través de esto que el andar sobre el agua, así esté llegando a los tobillos, te está diciendo a ti que es el inicio de tu fe. Empieza a caminar con fe. Empieza a probar el gozo y el gusto del Señor. Empieza a mirar lo que Él tiene preparado para ti. No importa las circunstancias, no importa el agua fría, no importa lo que tengas alrededor, sino camina tranquilamente, porque Dios te va a llevar a algo mejor. Y eso es lo que debemos entender, porque muchas veces empezamos a caminar y no vemos cambio. Empezamos a caminar y parece que el asunto está igual. Como es que si Dios no me quiere, no me oye, no oye mi oración, etc. Todo eso que a veces ponemos en nuestra mente. Pero debemos seguir caminando. Porque así en ese caminar constante, definido y hacia el frente, el Señor está probando tu fe. Y va a llegar el momento en que ya no es al tobillo el agua, sino a la rodilla. Y no es que el agua haya subido, sino que vamos a un nivel donde vamos bajando. Y ahí donde está la rodilla es lo que te enseña o nos enseña el nivel de oración que tenemos. El nivel de oración por el cual estamos pasando. Porque si no aguantamos o no nos aguantamos el agua a los tobillos, menos nos vamos a aguantar el agua a las rodillas. De rodillas, pedirle al Señor. De rodillas clamamos. De rodillas es que aprendemos a depender precisamente, completamente y profundamente de Dios. No es más. De rodillas. Y a nosotros nos dice, de rodillas, arrodíllate humildemente. Porque el Señor lo que quiere es tu humildad. No que sepas mucho o que hables mucho, lo que quiere es tu humildad. ¿Cómo está tu corazón? Un corazón humilde, confiado y buscando siempre la presencia del Señor, de rodillas. Y ahí podemos estar y podemos llegar y podemos esperar y debemos esperar. No es que podamos, debemos. Porque si no podemos, echamos para atrás
y al echar para atrás se rompe la bendición. Y eso es lo que el Señor no quiere, que se rompa la bendición. Sigue el versículo diciendo que al medir otros 500 metros, llega el agua a la cintura o a los lomos. Ustedes se han metido al lago o al mar y sienten que el agua los mece y allá está la familia y usted está mirando acá y cuando va a ver, está en otra parte. Se perdió, ya no está ni allá ni aquí, el agua lo mueve. Así nos mueve el mundo a nosotros. Nos va moviendo, nos va meciendo, nos va cambiando de dirección si no estamos puestos en las manos del Señor. Esa es la razón. Tú puedes estar bien si vas con tu frente definido hacia lo que el Señor quiere. Pero estás ahí en el mece del agua, como las olas con el vaivén de las olas, para allá y para acá, cuando va a ver, perdió el rumbo. Perdió la bendición, perdió lo que Dios te tenía para ti. Y ahí es donde nos sugiere el Señor mayor consagración, porque ahí es donde está el problema, el enemigo acechando. Ahí es donde está el enemigo diciendo, bueno, venga, dando los consejos que no deben dar, dando ¿cómo se llama? La indicación por la cual nosotros no debíamos buscar y perdemos el control de nuestra acción y de la acción que el Señor quería con nosotros. La perdemos. ¿Han visto cuando están en el agua? Y cuando va a ver, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Ya no está al frente, sino está por allá. ¿A qué hora se movió? La misma agua te fue moviendo. Las aguas por las cuales andas deben ser las aguas que el Señor tiene preparadas para tu vida. Las aguas de bendición. La oración que estuvimos hoy, al inicio, habla de las aguas. El domingo pasado hablamos de las aguas. El entrar por esas aguas. La bendición que representa el bautismo. Lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero el mundo quiere otra cosa. El mundo quiere que tú no entiendas que el Señor aquí te está dando una mejor oportunidad. Y por último, habla de que hay que nadar porque la corriente estaba ya muy grande. Nadar. Debemos, y oído esto, debemos no nadar contra la corriente, sino nadar a favor de la corriente. Pero la corriente es la corriente del Espíritu Santo. Lo que el Señor nos indica, lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, lo que el Señor tiene ya para nosotros. Acuérdese en lo que decía el profeta Zacarías, que no es con ejército, ni es con nuestra fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Es decir, yo voy nadando en el río de Dios. Yo voy haciendo lo que el Señor tiene y quiere que yo haga. Yo voy cumpliendo la voluntad del Señor. Y ya no es tiempo de hacer un alto y devolverme. Tenemos que seguir. No la corriente del mundo, porque el mundo nos aísla, nos separa y nos lleva a la perdición. Es la corriente que el Señor tiene preparado. Estas paredes se van a tumbar y aquí van a haber más sillas, pero eso quiere decir que el agua del río de Dios va a fluir con más fuerza. Que el agua del río que Dios tiene preparada para la iglesia hispana de Huespar va a ser mejor a la que estamos viendo. Que no es lo que ahora vemos, sino lo que Dios ya ha visto con anterioridad. Porque es bendición, porque es prosperidad, porque es ayuda, porque el pueblo, este pueblo, London o esta ciudad, va a saber qué es tener a un Dios todopoderoso. No importa la ley. No importa la ley, lo que estén firmando, lo que el hombre planee. Dios ya ha firmado un decreto con anterioridad.
un decreto de bendición. Y Él lo cumple. Yo le comentaba a un amigo que admiro y quiero mucho. ¿Qué tal si uno cogiera la Biblia, y con todo respeto lo digo, y sacudiera y de ahí cayeran billetes y monedas? ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces todo el mundo tendría la Biblia a la mano. Todo el mundo andaría con la Biblia así, como chequera. Porque entonces lo sacude y cae el dinero. Pero ya no. ¿Quién tiene Biblia en la mano? No, tengo celular. ¿Quién tiene celular? Se me quedó en la casa. ¿Quién ha leído? No, se me ha olvidado. Si no buscamos la bendición que está aquí, entonces no podemos buscar las añadiduras, porque todo viene a través de la bendición. Y todo viene a través de la palabra. Y es que puede hacer de que aquí no dice que tú vas a ser millonario, pero va a decir que si tú estás conforme y andando conforme al propósito de Dios, tu vida va a ser diferente. Que si tú estás andando conforme al propósito de Dios, tu familia va a ser diferente. Que tu negocio, tu familia, tus hijos, todo va a ser diferente. Pero se nos ha metido en la cabeza que el llegar a la iglesia y ser cristiano es que te va a borrar todos los problemas y que solamente vas a buscar dinero, dinero, dinero. No. Tenemos que buscar de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque el Señor es justo. Y cuando lo hagamos, todo va a venir. Tu salud va a cambiar, tu economía va a cambiar, tu forma de ser va a cambiar, tu forma de actuar va a cambiar. Porque eso es lo que el Señor quiere, el cambio, la transformación, un corazón ya determinado y definido hacia lo que Él quiere con nosotros. Esto no es religión, eso es transformación, es cambio. Pero si tú sigues 40 años, ¿cuánto llevo en él? No, 40 años. Pero todavía no ama al hermano. Todavía no ha perdonado. Todavía guarda rencor. Todavía está en rencilla. Todavía, y todos los todavía del mundo, no has hecho nada. Tienes que ver que le abra nuevamente eso y volver a zambullirte. A ver si nace de nuevo. Porque así no funciona. Tenemos que realmente ser lo que el Señor quiere que seamos. Y a veces nos duele oír esto, pero es necesario recordarlo. Porque muchos seguimos bajo las circunstancias. Sí, soy cristiano, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero me peleo con mi esposa, peleo con los hijos, salgo acá, salgo allá. ¿Qué estoy haciendo? Nada estoy haciendo. Solamente buscando que el enemigo que Dios me ponga en evidencia. Porque Él lo pone, no nosotros. Después de ver que debemos nadar con la corriente, hay un poder transformador de Dios. Versículos 6 al 9, y eso fue lo que vimos al principio. Después de ir, de andar como el Señor quiere, viene la bendición. Después de estar en esa situación de haber sido probados, viene la bendición. ¿Qué bendición quieres tú? No me digas que sea millonario, porque eso no. ¿Tiene alguna circunstancia o situación personal, física, financiera, en el trabajo, en la casa? Dios te va a dar lo que tú necesitas. Amén. Créelo. Con fe, créelo. Pero nos ponemos a creer solamente si a la vuelta, aquí saliendo de aquí del servicio, todo cambia y todo no cambia. Antes, por el contrario, va a complicarse. ¿Pero por qué? Porque es que el Señor obra así. Porque tenemos que acordarnos, doblar rodillas. Tenemos que acordarnos de clamar al Señor. Tenemos que acordarnos de quién es el que suple tus necesidades. No es el que te da el cheque y el que firma ya, no. Ni la empresa en cual trabajas, ni lo que estás haciendo, no.
es el Señor. Porque te da la vida. Y si te da la vida, puedes tener fuerza para trabajar. Y si no la tenemos, pidámosle al Señor, dame fuerza, Señor. Ayúdame. Necesito trabajar. Tú sabes de que yo trabajo para poder subsistir, para alimentar mi familia, para tener esto y esto. Pero no es, Señor, dame trabajo para que me compro un Tesla del año. Porque ahí de pronto hay una interrupción en la bendición y en el querer. El Señor, ayúdame a comprender lo que tú quieres para mí. Usted le ha preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres tú para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Estamos hablando de 600 sillas más acá. Estamos hablando de que hicimos una actividad grande. ¿Quiénes estuvimos? Estamos hablando de que queremos más y más. Pero ahora es donde empieza la circunstancia. Viene el verano, viene el Mundial de Fútbol, viene esto, viene lo otro. Y nos alejamos de quien bendice. Debemos primero buscar acá, el reino de Dios y su justicia. Y después vienen las añadiduras. Y el Señor no olvida que tú has, doblado rodilla. El Señor no olvida que tú has orado. El Señor no olvida que tú has suplicado, que tú has todos los días clamado. Clama a mí y yo te responderé. Todo lo que el Señor habla a través de su palabra se cumple. No se cumple en el tiempo que yo quiera, se cumple en el tiempo del Señor. Y el tiempo del Señor es perfecto. Diferente al nuestro, muy diferente, pero se cumple, amados hermanos. En el momento que Él quiere hacer las cosas, las hace. Entonces venía la bendición. Después de haber pasado por el agua a los tobillos, el agua a la rodilla, el agua a la cintura y nadado, ya ves tú, o ya podemos ver la bendición que Dios tiene preparado para ustedes. Esa es la bendición. Pero cuando nos esforzamos y somos valientes. ¿Por qué queremos todo chévere? Como decimos en Colombia, todo chévere, así, que venga todo así de gratis. Pero el Señor nos da todo de gratis. Nos pide, nos exige. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Qué estás haciendo tú para el reino de los cielos? Solamente, y no acá, porque aquí no hay así de estos hermanos, pero solamente sentarse, engordar espiritualmente e irse. No, hay que trabajar para el reino, trabajar en el reino y trabajar por el reino, porque hay mucha necesidad en el mundo. Entonces pasamos circunstancias, pasamos situaciones, vamos de un lado a otro, pero al final vamos a ver la bendición. La bendición, lo que Dios tiene preparado para todos nosotros. Hay abundancia, hay fruto. Ahí es donde está empezando lo que nosotros queremos. Y cuando empiece la prédica, el ver la abundancia que el Señor tiene cuando todos buscamos de Él. Cuando todos buscamos de Él. Apocalipsis 22 dice, en medio de la calle de la ciudad y uno a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Y acá en este pasaje bíblico del profeta está hablando del árbol de la vida. El río de Dios, el agua. El árbol de la vida, el que nos da a nosotros todo. Las hojas del árbol de la vida, que hasta medicinales son. Entonces debemos buscar el árbol de la vida. Debemos buscar lo que nos conviene. Debemos buscar dónde está la bendición. Primero, para después estar buscando a dónde nos lleva esa bendición. Nos lleva por un río. Nos lleva por una corriente. Vamos todos nadando hacia la bendición. Nadando hacia donde el Señor tiene preparado esa bendición grande. Y acá en este pasaje hay algo importante cuando termina. Que hay algo que se llama pantano, que el agua no llega, o el agua llega y se empoza, se estanca,
Y a veces nos estancamos. Tenemos que buscar la salida. Tenemos que buscar la salida, porque no podemos quedarnos empantanados. Tenemos que buscar el río de Dios. Tenemos que buscar el fluir del agua del río de Dios. Y no quedarnos a la media, ahí a la orilla, a la deriva, porque nos vamos a empantanar. Ustedes han visto, bueno, sentido el olor de pantano, ¿no? Tremendo. Es feo. Podrido. Y el Señor lo que quiere es que todos seamos fuentes de agua viva. Fuentes de agua viva. Que lo que tú tienes, otro lo sienta. Que lo que tú llevas en tu corazón, otro lo vea. Que lo que tú fluye de ti, otro que no conoce al Señor diga, wow, yo quiero eso también. Porque si no, entonces no hay ni fruto, ni hay nada. Todo lo que tú tienes, todo lo que el Señor te ha dado espiritualmente, délo a otro. Porque hay mucha gente que se está muriendo, que está en ese pantano donde no ha llegado el río de agua viva y está esperando que algo suceda. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer el río de agua viva. Vamos a fluir. Vamos a hacer esa fuente de agua viva como el Señor dijo que somos, para que todo el que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. Amados, no busquemos la moneda en el suelo. Busquemos de dónde viene la moneda. Y la moneda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Por eso estamos acá, por eso nos gozamos y por eso ahora vamos a levantarnos a seguir adorando al Señor con ese gozo y alegría, porque Cristo viene pronto. Dios los bendiga y Dios los guarde.